buenas tardes. Ya los veo bien animados con el masaje. Que estaban muy animados con el masaje. ¿Ah? Pues hablo en términos general, pero vi allá la parte donde estaban los varones practicando y estaban animados practicando. Muy bien. Mucha de la información que ustedes están repasando o recibiendo por primera vez durante este seminario de salud corre el riesgo de que simplemente se pierda, porque la información, nuestra mente hoy en día no tiene la capacidad de retener a largo plazo información, a menos que se practique. ¿Sí? Ustedes podrán recordar cuando terminaron bachillerato o inclusive lo que se llama educación superior hoy en día, que cuando ya se sale del aula, de la escuela, de la universidad, gracias, pasaba algún tiempo, la mayoría de lo que se aprendió, de los conceptos que fueron evaluados, se olvidan y queda es la mecánica de la práctica que usted esté haciendo. Y igual sucede con todo conocimiento. Hay una forma en que este conocimiento no se pierda. Y el tiempo, la inversión de tiempo que ustedes han hecho para estar aquí, más bien se multiplique. Y es si ustedes implementan en sus vidas este conocimiento. No solo es que lo practiquen con otros, porque hay inclusive personas que se vuelven diestras en decirle a otro cómo debe hacerlo. Y le puede decir a otro, mire, pero haga su dieta de esta manera y balanceela así. Y usted mismo no practicarlo. Pues la manera más eficiente es poniéndolo en práctica. Y cuando llegamos al área de la salud mental, esto es fácil decirlo. Es fácil compartir estos principios. Y la mente es algo fascinante. Es un tema de estudio fascinante. Lo duro es aplicarlo. ¿Sí? Porque vamos a encontrar, ustedes han encontrado, que cuando vamos a implementar los principios de salud mental, encontramos una fuerza dentro de nosotros mismos que nos lleva en otra dirección. En otra dirección. Y en esta tarde vamos a hablar de esa fuerza que nos lleva en otra dirección. De hecho, esta fuerza que nos lleva en otra dirección es la causante de la mayoría de los trastornos mentales, aunque no se diagnostica como tal. Bueno, no traje esa referencia, pero voy a parafrasearla. Sigmund Freud escribió y redactó lo siguiente: la culpabilidad es una alteración topográfica. Es una alteración topográfica, y ahorita manejamos un poquito ese lenguaje. Es simplemente una alteración topográfica del temor. Y en el caso más extremo, es temor al superego. Después le leo la cita exacta, esto simplemente es una paráfrasis aquí, Sigmund Freud. Y por supuesto, dentro de una concepción de que el superego es algo bueno, porque allí es donde nos desarrollamos, ¿sí? La culpabilidad, en última instancia, el gran enemigo del superego. Y en nuestra concepción moderna, en el humanismo, el superego es el desarrollo, ¿sí? Es el desarrollo. Pero el superego
en el ser humano produce trastorno mental, aunque no lo califiquemos como tal. A Hitler no se consideró en Alemania como un enfermo mental. ¿Cómo se le consideró? Un genio. Un genio de tal punto que él a los enfermos mentales empezó a sistemáticamente eliminarlos. Debió haber empezado con él mismo, pero él se dejó de último en la lista, ¿cierto? Y se eliminó después, porque de todas maneras parece que se eliminó, ¿no? A través del suicidio. Y el suicidio es una respuesta de un enfermo mental. Una persona que está sana mentalmente no se suicida. Que el egoísmo produce varios trastornos mentales. Bueno, podríamos decir que todos, pero por cuidarnos de las generalizaciones. Pero el esquizofrénico vive en un mundo que él mismo se ha creado. Un mundo ficticio. El mundo de su yo, así sea su fantasía. El paranoico está huyendo de alguien que lo está persiguiendo. ¿A quién? A él. Vuelve él a ser el ¿qué? El centro. Él es el centro y a él lo están persiguiendo. Y se imagina que todo el mundo es paranoico, todo el mundo lo está persiguiendo. No todos desarrollan la misma desviación a partir de la misma causa. Es la misma causa, pero tiene muchas manifestaciones según nuestra predisposición biológica y genética. Si hablamos de otra conducta que hoy en día está ubicada dentro del DSM, del diagnóstico de salud mental, el megalómano. El megalómano es una persona que quiere grandes cosas. ¿Para quién? Para él. Nuevamente el yo vuelve a ser el centro. El hipocondríaco dice que está enfermo físicamente y es algo que proviene ¿de dónde? De la mente. Y muchas veces esa distorsión interna, ¿a qué obedece? La persona quiere llamar la atención. Se concentra tanto en sí misma que físicamente manifiesta enfermedad, pero realmente no hay una causa orgánica. Y bueno, hoy en día, en nuestra sociedad moderna, en la era del esteticismo, ¿cierto? Porque esta última década, el esteticismo está copando el mundo de la medicina. Ha surgido una nueva enfermedad mental. ¿Saben cómo se llama? No, es una más específica, más especializada. Tiene un nombre interesante. Trastorno dismórfico. Trastorno dismórfico. Dismórfico. Una palabra muy grande. El trastorno dismórfico es cuando usted llega al espejo y no le gusta la forma de su cuerpo. Eso suena muy científico, trastorno dismórfico. ¿Cuántos aquí sufren de esa enfermedad? A ver, sean sinceros. Okay. Y entonces en el que llega a esta patología mental, ya se le vuelve una obsesión, ¿cierto? Entonces se mira demasiado en el espejo y ahí dentro de ello podríamos catalogar quizás a los anoréxicos, ¿cierto? Y a los bulímicos. Pero entra dentro de esta nueva categorización, trastorno dismórfico. La depresión, bueno, la persona, yo he conocido casos de pacientes depresivos que después, cuando se llegan a recuperar, me han confesado que ellos voluntariamente se refugiaban en la depresión. No es el caso exacto de todos, pero hay casos donde la persona deliberadamente se refugia en la depresión. Me decía, para mí la depresión era como una droga. Me desconectaba a través de la depresión. Otros sucumben en la depresión por alguna tragedia,
algún problema familiar y los sumen esa tristeza, pero ellos deberían haber salido de la tristeza, avanzar con la vida y dejar de estar alimentando ¿qué? Ese dolor. Sí lo están sintiendo, pero no lo siga alimentando. Entonces, al yo alimentar mi propio dolor, ese acto egocéntrico prolongado termina en un estado de depresión mayor. El egoísmo también está detrás. Al menos, si tuviéramos una actitud no egoísta, podríamos salir de ese estado. Y el suicidio, que también se cataloga como una alteración mental, es el máximo acto egocéntrico. La persona dice, me quito la vida, ¿cierto? Y deja hijos detrás, deja esposa, deja padres, deja hermanos, y hasta piensa, después que no esté, entonces sí les haré falta. Ahí sí van a sufrir. Y quiere hacer a otro sufrir y eliminar él su sufrimiento. Es un acto totalmente egocéntrico. Bueno, hay muchas clasificaciones de alteraciones mentales. Eso podríamos tener por así decirlo, un vademecum solamente para diferentes trastornos. Y hay muchos trastornos que no se clasifican como tal, pero que también son trastornos mentales. ¿Qué me dice? Ya. Sí. Que son conductas obsesivas, pero fíjese que uno a veces de una forma muy técnica dice, no, es que aquí hay un cleptómano, ¿cierto? Una forma muy técnica. Y resulta que desde el punto de vista de enfermedad, el cleptómano roba no por necesidad, sino simplemente por gusto. Pero entonces el que roba por necesidad, ese no es cleptómano. Entonces nosotros mismos creamos una cantidad de ambigüedades. Sí, también. Pero los inteligentes dicen mentiras es cuando les conviene. Entonces nosotros tenemos una confusión ahí que si queremos solucionarla a fondo, porque ¿cómo empezó un mitómano? Seguramente empezó mintiendo cuando era conveniente y llegó un momento en que la cosa se le pasó. No todos se exceden en esa área, pero cada uno por algún lado rompe el equilibrio y se le va a manifestar un desorden. Sí. Cuando el cleptómano roba, Sí. ¿él es consciente de eso o lo hace y está? ¿Cómo será eso? Bueno, cuando una conducta se vuelve reactiva, muchas veces ya uno no es consciente. Ya es tan automático que cuando ya piensa, ya tiene la bolsa llena de cosas que se echó, no se dio cuenta qué horas. ¿Sí? Por eso ya se cataloga como un trastorno. Sí, señor. Cuando hay todo ese tipo de desórdenes en la conducta de la mente, el mitómano, el alómano, y también el erotómano, ¿cuál de todas, diríamos, fue el papá de las demás? ¿O no se pueden clasificar? Sí, sí. El papá de los demás fue el egómano. ¿Ok? El egómano fue el papá de todos. Sí. Y voy a ver si termino un poquito antes, ¿cierto? Y dejamos algunas preguntas para el final, para que podamos avanzar. Todos somos egómanos. ¿Sí? Y nosotros nacemos con tendencias y con impulsos. Y el impulso más poderoso, latente en el ser humano, es el egocentrismo. Eso se puede comprobar vía experimental, si lo queremos hacer. Tome un bebé que haya nacido en el mejor hogar y usted va a notar que tan pronto el niño ya empieza a expresarse. ¿Qué expresa? Que quiere todo para quién, para él. Va a ser más la tendencia del bebé de querer para él que del bebé compartir. En alguna ocasión de repente el bebé comparte y tan pronto el otro bebé o el compañero o el padre lo va a agarrar, entonces ¿qué? Vuelve y lo retiene. Es un impulso natural. Tan
generalizado está este impulso en la naturaleza humana, que el ser humano pensante ha llegado a la conclusión que el desarrollo de la naturaleza y del hombre ha sido a través de la selección natural, del proceso evolutivo, donde el más fuerte surge, el más apto sobrevive y el más débil desaparece. O sea, la base filosófica de nuestras ciencias, tanto exactas como las humanas, hoy en día tiene como base ese principio de que el ser humano ha observado que toda la naturaleza es egómana. Entonces, no traje conmigo ese dato porque no tenía pensado compartirlo, pero un matemático y físico antioqueño que escribió un artículo en la revista Semana hace año y medio. Yo tengo la revista en la casa, pero es muy interesante. A él le hice una entrevista y le publicaron en la revista Semana. Y en la entrevista le preguntaban si dentro del proceso evolutivo se podría esperar que el hombre cada vez fuera más amable, ¿sí? Más generoso y más noble. Y él dijo, en ninguna manera. Dentro del proceso evolutivo, el hombre cada vez va a ser más egocéntrico, más violento y más falto de nobleza. Y, bueno, eso se ve hasta en la historia de los predadores, ¿sí? Él lo reconoció en esa entrevista, muy interesante. O sea que si el hombre pudiera seguir con la filosofía que él cree que le dio origen a la vida, ¿dónde vamos a terminar? En la muerte, en la muerte. No solo a nivel de trastorno mental, sino a nivel de aniquilación física. Hoy en día hay algo que contiene eso, porque hay una lucha dentro de nosotros. Usted siente el impulso egocéntrico, pero su razón, sus valores, su conciencia, ¿qué le dicen? No lo haga, ¿cierto? Y entonces usted empieza, a veces le habla la conciencia, a veces no es la conciencia, sino que es la mamá, ¿cierto? No lo haga. Molesta más, ¿cierto? Molesta más porque es más audible que la conciencia. Hay una lucha dentro de nosotros, pero el impulso más fuerte dentro de la naturaleza humana es el egoísmo. Ese impulso alimentado, fomentado, entre más lo nutramos, más alteraciones mentales pueden surgir. Pero hago la aclaración, no se va a catalogar como una enfermedad mental a menos que presente un comportamiento obsesivo, ¿entienden? Y no en todo se va a volver obsesivo, porque solamente en algunos se va a manifestar cuando ellos biológicamente tienen o un marcador genético para eso, o tuvieron algún trauma durante sus años formativos que los predispone, o algún trauma en su vida de adulto que causa, como cuando las personas van a una guerra y regresan, ¿cierto? Entonces ya la mente se debilita y se manifiesta una alteración mental. En otras personas podemos morir tranquilos sin manifestar la enfermedad, pero sí se ve la alteración ¿en qué? En el carácter, en la conducta, en nuestras relaciones humanas se ve pues ese tropiezo. Si el impulso humano, el egocentrismo es el más fuerte, pónganse a pensar cuántas emociones van a resultar de este resorte. ¿Cuántas emociones? Entonces, pensemos en las emociones que el ser humano puede experimentar. Ayúdenme. Describamos algunas emociones. Y hablemos de emociones pasivas y emociones activas. Hablemos de emociones negativas y hablemos de emociones positivas. O sea, no nos marginemos. Seamos amplios. La alegría, muy bien. Optimismo. El afecto, ¿sí? Hay muchas emociones. No nos quedemos simplemente. Yo quiero hablar de las emociones positivas primero, ¿ok? Si el impulso humano más fuerte es la egolatría, ¿cómo se concibe el afecto, el amor dentro de eso? Porque el ser humano tiene la capacidad de amar egoístamente, ¿sí? Y por eso leemos por ahí en esos periódicos amarillistas, la mató por amor. ¿Sí? Con la misma intensidad con que la amaba,
con esa misma intensidad la odió. Entonces, el amor en nuestro mundo actual lo tenemos clasificado como una emoción, ¿sí? En nuestro mundo el amor es una emoción, cuando el amor debería ser un principio. En nosotros el amor no es un principio. Hay una emoción que en nosotros sí es un principio, el egoísmo. Porque así es que yo sobrevivo y me protejo. Entonces el egoísmo engendra amor, pero el amor como emoción. Entonces yo siento afecto por alguien y me le entrego. Pero el día que esa persona me traiciona y me hace algo que me desagrada, se me salió. Y ya no lo trato más. Eso no se ve con frecuencia. Y a veces uno predice, mire, estos andan muy junticos. Espera y verá, ¿cierto? Esa compinchería se les va a acabar. Y sucede. Después de un tiempo, en algunos casos, los más íntimos se separan. ¿Por qué? Alguno no satisfizo al otro y empezó la ruptura. No había amor genuino. ¿Qué había detrás? Una relación afectiva que nosotros podríamos catalogar como una relación sentimental. Una relación sentimental es cuando lo que está de por medio son sentimientos, sean buenos o sean malos, pero detrás no hay un principio. El amor como principio, y lo podemos leer en 1 Corintios 13, vamos a abrir la escritura. 1 Corintios 13. Y permítanme adelantarme al desarrollo de este tema, haciendo una aseveración que quería hacer al final, pero vamos a hacerla ahora. Si el egoísmo es la base del trastorno mental, el amor genuino, no la emoción del afecto, sino el amor como un principio, es la base de la salud mental. La salud mental. 1 Corintios 13, y nosotros hemos leído esto, pero leámoslo con la perspectiva de salud mental, ¿ok? Desde el punto de vista de la psicología. Ok, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. ¿Alguien que me ayude a seguir leyendo? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Muy bien. Noten especialmente ese último verso. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿El amor humano es capaz de eso? No. Si yo tenía amor por él, pero se me acabó, porque su frialdad me mató mi amor por él. Sí, sí. Nuestro afecto surge cuando otro nos da afecto. Un amor que siga sirviendo, siga haciendo el bien, a pesar de lo que suceda, eso es un amor que es un principio. Y la definición de ese amor es la decisión de una voluntad. O sea, es un ser humano que decide hacer el bien, no importa la respuesta de los demás. Y toma eso como modelo de su vida. Empieza un proceso de sanidad mental. Y no solo de sanidad mental a nivel de patologías, sino de sanidad mental a nivel de carácter, a nivel de personalidad, a nivel de relaciones humanas. Pero, ¿quién quiere aplicar ese principio? Porque usted lo va a aplicar y entonces sus emociones, fruto de nuestro egoísmo inherente, ¿qué le dicen? No lo haga. ¿Cómo se le ocurre? Se van a aprovechar de usted, van a decir que es un bobo, ¿sí? No lo haga. ¿Y qué empieza? La ruptura. La ruptura. Es asombroso ver. Las personas se casan. Cuando mi hermano se casó, se fue de luna de miel. Tuvo ese hermoso privilegio. Y él tuvo una luna de miel muy interesante porque él se fue visitando
amigos de cuando él era soltero, que ya se habían casado, que le ofrecieron que estuviera en sus hogares. Tenían sus... Así que fue un viajecito en Estados Unidos y entonces se quedó en un hogar, en otro hogar. O sea, esos hogares le hicieron de hotel, porque le daban la comida, todo gratis porque lo apreciaban. Muy, muy buen plan de luna de miel para los que están solteros. Sale muy barato, ¿ok? Otro le regaló el pasaje y los hoteles iba visitando. Entonces, en cada lugar donde ellos estuvieron, antes de salir e ir al siguiente hotel, ¿cierto?, ellos le pedían a la pareja un consejo para ellos que estaban recién casados. Y entonces él me contó un consejo que a él le marcó mucho y que él creyó que no aplicaba para él. ¿Quieren escucharlo? Cuando tenga la primera gran pelea, no crea que todo se acabó. Y él dijo, eso a mí no me aplica. Nunca. ¿Cuándo voy a pelear yo con ella? En la luna de miel. Aunque hay personas que en la luna de miel, una vez en un taller de estos, alguien levantó la mano y me dijo, yo peleé en la luna de miel. ¿Sí? Me ocurrió en un taller de familia. Y la persona me contó que habían peleado en la luna de miel por un teléfono, y no celular. Un teléfono que estaba en la pieza de la alcoba del hotel. Tremendo, pero pelearon por eso. Y ese consejo, ¿cierto?, parece absurdo, pero los que están casados aquí y que llevan más de un año casados, sabrán que eso sí sucede, ¿cierto? Y no que en algunos hogares eso se traduce en golpes, en otros hogares simplemente se traduce en silencio. Silencio. No, de pronto ni siquiera hubo gritos, pero ¿qué hubo? Un silencio de un distanciamiento, de una ruptura en la comunicación y la confianza. Hubo enajenación, no hay armonía. ¿Por qué sucede eso? Y cuando eso sucede, ¿usted siente ganas de hacer el bien al otro? ¿Usted siente ganas de madrugar y si a la otra persona le gusta un juguito de naranja en la mañana o de pronto le gusta un cafecito, pero ustedes ya saben que el café no es muy bueno, ¿cierto? Pero hacerle y llevárselo a la camita y dejárselo allí, ¿sienten ganas de hacerlo? No. Y entonces usted dice, yo voy a ser sincero, yo voy a ser sincera, y si no siento ganas de hacerlo, no lo hago. Esa sinceridad que obedece a nuestro impulso generalizado. Usted no está actuando por el principio del amor. Llevar a una persona que está alterada mentalmente a que tome esta decisión, si los sanos no la queremos tomar. Ahora una persona que esté enferma mental, por eso que es más fácil, darle una droga, meterle un electrochoque, y muchas veces toca, porque si no lo hace usted, se tira de un 10º piso. Pero la real sanidad, ¿dónde está? Que la persona empieza a elegir, a decidir, a actuar por el principio del amor. Llevarlos a esa decisión. Y esa decisión, en cierta forma, es muy sencilla. Porque muchas personas tienen la siguiente dificultad. Ok, eso es cierto, ya lo entendí el concepto, ya los ejemplos que me dio son suficientes, voy a hacerlo. Pero entonces cuando van a hacerlo, no sienten el hacerlo. Y nosotros los seres humanos creemos que si uno no siente algo, no lo puede hacer. Error, error. Las cosas no se deben hacer porque uno las sienta. Las cosas se deben hacer porque es lo correcto. Porque es lo correcto. Y cada vez que usted elige hacer lo correcto y lo hace, usted va a desarrollar fuerza emocional. Fuerza emocional. Entre más fuerza emocional usted tenga, usted va a tener una mente más sólida, capaz de resistir traumas, tragedias, malas noticias con serenidad y que usted no se vaya a desequilibrar. Si el día de mañana, Dios no lo quiera, usted le llega la noticia a la casa, su hijo murió en un accidente de tránsito hoy. Si usted ha practicado el ejercicio de la fuerza emocional, eso no lo va a derrumbar. Pero si usted no lo ha practicado, usted puede terminar en un manicomio o puede terminar al poco tiempo enterrado al lado del ser querido por la falta de desarrollo de fuerza emocional.
la fuerza emocional en la escritura tiene un nombre, se le llama dominio propio. Y el dominio propio se ejerce cuando usted no actúa por sentimientos, sino por principios. Sean sentimientos buenos o malos. Un sentimiento negativo puede ser la impaciencia, la ira, el mal genio. Un sentimiento noble puede ser la compasión. Pero cuando uno actúa por un sentimiento bueno sin un principio, tanto la compasión como la ira produce un efecto dañino. Entonces la madre está allí, ve el bebé y siente compasión y dice, pobrecito, ¿cómo se lo voy a negar? Y actúa por amor. ¿Ese es su amor? No. Usted no quiere hacerlo sufrir en el momento, ¿sí? Es un afecto egoísta. No es una decisión de un amor objetivo. No es. ¿Y qué fruto va a producir eso? Esa clase de amor lo que vuelve al hijo es más egocéntrico. ¿Y qué va a tener que hacer la mamá? Cada vez complacerlo más. Y complace más y el muchacho ¿qué quiere? Más. Entonces cuando menos piense la mamá va a estar acostada, como vi un dibujo de una revista. Estaba la mamá acostada y estaba el niñito como de 4 años parado encima del abdomen de la madre y tenía una corona. Entonces mostraba, el niño es el rey y la mamá estaba acostada en el piso, ¿cierto? Bueno, un caso extremo, pero el resultado de esta conducta. Dentro de estos principios que colocamos aquí, enumeramos algunos de ellos. El último, el 25, dice, el amor abnegado es el poder que sana y desarrolla la mente. A esto me refiero con este principio, ¿sí? El amor abnegado es el poder que sana y desarrolla la mente. En cambio, las emociones negativas o positivas, fruto del egocentrismo, producen alteración mental, ya sea en conducta o ya sea a nivel patológico. Bueno, mañana yo quiero compartir un poquito con ustedes acerca de la culpabilidad, ¿sí? Porque la culpabilidad es un sentimiento que a muchas personas las ha llevado a la depresión, ¿sí? Y a otro tipo de enfermedad mental. ¿Y qué papel juega la culpabilidad? ¿Cómo podemos liberarnos de la culpabilidad para que ella no nos lleve a una alteración mental, emocional, sino que nos lleve a una recuperación? Así que seguimos mañana, ¿ok?